mostrar dónde está aquí. Parece que tengo que abrirla primero. Un momentico mientras hago esto. Ya. En lo que David pone ahí su presentación, el día de ayer Mary les envió por email el ejercicio. Entonces, para que lo tengamos a la mano en un ratito más. Ok. Gracias. Esta diagrama salió de una organización en Guatemala que se llama EX, es Educación. Evangelismo. Evangelismo comunitario por medio de la salud. Y es una organización que trabaja con grupos, pueblos y sectores especialmente pobres en como 5 países en Mesoamérica, comenzando desde México hasta Panamá. Y ellos trabajan no solo con cristianos, pero muchas veces en áreas que no son cristianas y lo usan como una forma de evangelismo. Trabajan con cuestiones de salud del pueblo, el cuidado de animales, cuestiones agrícolas, el liderazgo. Y tienen varios cursos, pero siempre de una perspectiva bíblica, y el contenido es con referencia a la relación con Cristo. Entonces, ellos han encontrado y han tenido que manejar todas esas relaciones de diferentes culturas, y de ahí creo que salió esta ilustración. Muestra varias cosas, y voy a iniciar con simplemente mirando cada paso. Toda organización tiene una cultura que determina cómo responde a los cambios dentro de su contexto externo y su contexto ministerial. Y podríamos decir eso, toda iglesia, todo pueblo. Una cultura que determina cómo responde, ¿no? Y aún a la planificación. Ahí tenemos el cuadro que ustedes pueden ver ahí. Y en esta parte de las raíces, ustedes pueden ver que tenemos valores, suposiciones y lealtades. Y vamos a dialogar un poquito sobre eso. Valores son los principios que guían a la organización, las ideas y los conceptos con raíces profundas que guían nuestra conducta. Son lo que determina nuestra filosofía de ministerio y quiénes somos. ¿Ok? También ayer hablamos de los valores y cómo Nehemías apeló a los valores bíblicos para conmover al pueblo y para que sean más unidos en cuanto a el desafío que ellos tenían con la muralla, y no solo eso, pero con su relación con Dios y el restablecimiento del pueblo de Dios y el templo ahí en Israel. Y quiero hablar un poquito de los valores y suposiciones. Hay un sociólogo, el doctor Roberto Cole, que se especializa en esta área, y él dice: nuestros valores y nuestras suposiciones se encuentran incrustados dentro de nuestra cultura, como ilustra el modelo de Roberto Cole. Son parte del iceberg, ocultos debajo de la superficie del agua. Difícil de ver, difícil de identificar y describir aún para nosotros mismos.
tenemos que iniciar por lo que vemos, observamos y escuchamos y cavar profundamente para discernir las suposiciones y los valores detrás de nuestro comportamiento y nuestras palabras. Voy a mencionar que cuando hablamos de valores, hay los valores declarados que organizaciones y grupos, iglesias tienen, pero realmente hay que observar, porque muchas veces los valores declarados no son los que vivimos. O sea, llegan a ser simplemente un ideal, pero no lo practicamos. Entonces hay que tener cuidado en decir que tenemos estos valores si no los practicamos. Lealtades, dice, nos comprometimos más así. Terminamos nuestras lealtades cuando tenemos que escoger entre nuestros compromisos, valores, creencias, etc. Como dije, muchas veces los valores son los que declaramos, no necesariamente lo que practicamos. Y voy a darles un ejemplo de una lealtad y cómo puede afectar las decisiones de planificación. Yo trabajé con 2 organizaciones hace varios años atrás que estaban en transición entre un líder que salía ya jubilado en busca de un nuevo líder para la organización. Y en ambos casos, la lealtad era más a la familia que a la organización y en contra de lo que quería la directiva, ellos pusieron a una persona de su familia en el puesto de liderazgo de la organización. Y eso hizo que ambas organizaciones fallaran y se tuvieron que simplemente se desaparecieron esas organizaciones, se deshicieron. Eso es un ejemplo de cómo una lealtad, en cierto sentido, llega a ser más importante que los valores que clama que la organización tiene. Perdón. Creencias, ¿no? Y vemos aquí que al salir de las raíces vienen lo que llamamos las creencias, lo que creemos ser la verdad, aunque sea así objetivamente o no, y nuestras creencias surgen desde nuestros valores, suposiciones y lealtades. ¿Ok? Ellos son los que dictan las creencias que realmente tenemos en la organización. Creencias, valores y suposiciones, lealtades son el fundamento de nuestras decisiones y comportamiento. ¿Ok? Entonces, de ahí salen lo que llamamos las ramas, son el comportamiento, y de ahí sale también entonces las consecuencias. Si hay un conflicto entre nuestros valores, suposiciones o creencias, es probable que actuaremos según nuestros valores y suposiciones en vez de nuestras creencias. Porque, y quiero hablar un poco en grupo sobre esto, en la mayoría de los casos, muchas veces nosotros como observadores y queremos hacer decisiones, miramos las consecuencias, miramos cómo se porta la gente y decimos, en muchos casos, tenemos que cambiar el comportamiento. Pero la realidad es que muchas veces fallamos cuando nos enfocamos en eso, porque de ahí vienen raíces, o digo, vienen del tronco del árbol, que son las creencias, y debajo de eso tenemos los valores, las suposiciones y las lealtades.
Y por causa de eso, muchas veces cuando tratamos de hacer cambios o tratamos de iniciar algo nuevo, falla porque no hemos entendido bien los valores, las suposiciones y las lealtades que están debajo de la superficie, que guían el comportamiento y las creencias del comportamiento de la gente. Y nos frustramos porque no nos damos cuenta que de dónde sale, ¿no? La realidad con la cual estamos viviendo y no lo podemos comprender. Mi pregunta sería para discusión es esta. Pensando en Nehemías, ¿qué valores, suposiciones, lealtades vio él dentro del pueblo de Israel que él tenía que desafiar, o digo, mejor dicho, tenía que contender con esas cosas antes de que podía cambiar el comportamiento y las consecuencias dentro del pueblo de Israel? ¿Qué piensan? Cuando él analizaba a la situación, ¿qué vio él, según entienden del libro de Nehemías, que eran las raíces del problema ahí en ese pueblo? ¿Pudiera lanzar la pregunta nuevamente? Que cuando Nehemías miró la situación del pueblo de Israel, ¿qué ven ustedes dentro de lo que él hizo y lo que dijo, que él vio como las raíces del problema que enfrentaba el pueblo de Israel en ese tiempo? Yo creo que, Bueno, perdón, dos aspectos importantes, ¿no? Él vio por ejemplo, raíces de lealtad en aquellos que se unieron a la construcción. Ellos eran leales a sus creencias, ¿no? A sus tradiciones, ¿no? Por lo tal, eso los llevó a construir, a edificar nuevamente el templo. Y eso le ayudó. Pero también había otro grupo que tenía otra clase o para mí eran suposiciones que eran contrarias completamente al grupo que iba a participar en la construcción, ¿no? y yo creo que mi esposo quitó el sonido. Yo creo que por eso él está utilizando la palabra que dice que él miró ruina. Y yo creo que él sí estaba mirando toda esa problemática que estaba enraizada en ese pueblo y por eso él habla de reconstruir, porque él sabía que tenía que entrar a un proceso donde veía que la gente pues tenía unos valores incorrectos, estaban siendo leales a otros dioses. Entonces por eso él utiliza la palabra que estaban en ruinas y después habla de reedificar, porque él miraba que estaba esa problemática. Sí. Y ellos eran leales a sus tradiciones, eran leales y él tenía que reconstruir nuevamente su vida espiritual. Para mí tenía que reconstruir la vida espiritual, o sea, el templo simplemente es una simbología realmente de la vida espiritual de ellos, que estaba en decadencia totalmente, ¿no? Entonces, ellos veían que tenía que reconstruir sus valores, su lealtad, porque estaban realmente leales a sus tradiciones, ahora sí que a las formas externas de todo lo demás, pero espiritualmente internos no había grandes raíces, ¿no? Que los iba a sostener. La prueba está en que no habían hecho nada hasta que él llega. ¿Alguien más? Me parece bueno, las creencias, el comportamiento, bueno, las creencias de sí del pueblo de Israel están bien pues establecidas o aparentemente en sus mentes están.
pero el resultado, el comportamiento, las consecuencias que vemos de la caída de los muros y del pueblo derribado, responden a la raíz, como dice usted, ¿verdad? A las suposiciones, a los valores y a la lealtad. Y creo que lo vamos a ver muy reiterado en el pueblo de Israel, que su lealtad por ratos era y por ratos no era, ¿no? Entonces, y sus valores también de pronto estaban, de pronto se desaparecían. Entonces, por eso notamos en un pueblo de Israel aparentemente muy fluctuante, ¿no? En toda su historia de libertad, cautiverio, libertad, cautiverio, ¿verdad? Entonces, por eso pienso que Nehemías no contaba con muchos, no compartía su visión con muchos, no planificó esto, aunque utilizó a muchos, su planificación fue muy secreta, muy de un círculo cerrado, porque entendía que había muchos de ellos que sus creencias eran unas, pero sus valores y su lealtad hace tiempo atrás habían dejado de existir, ¿verdad? En cuanto a su vida. Sí. No, excelente. ¿Alguien tenía otro comentario? Aquí de la presentación, que es esta. Sí, porque la razón por la cual quería hablar sobre esto es que cuando hay tres áreas normalmente cuando hablamos de planificación que tenemos que tomar en cuenta. La realidad externa, que es el ambiente, el contexto en que opera la organización, ¿ok? En este caso, por ejemplo, la realidad externa sería una cultura latina, en la mayoría de los casos de México, a veces quizás también, no sé, indígena en ciertas áreas. Eh, Hay ciertos contextos económicos dentro de esos lugares, ciertos valores, etcétera, que practica la gente. Entonces, si realmente no conocemos bien lo que son y no conocemos la realidad externa a la cual estamos apuntando en el ministerio que tenemos, hay que clarificar eso. Y yo diría que especialmente en lo que yo entiendo de la misión, visión y valores que tienen, dentro de mi observación es que en muchas iglesias, muchas denominaciones, siempre hay una tensión en que si estamos enfocados, lo que a mí me gusta decirlo, en las ovejas perdidas o las ovejas que están dentro del redil. O sea que una tensión que hay en muchas iglesias es el enfoque de su práctica, si es para ministrar a los que son miembros de la iglesia principalmente, o es para alcanzar a los no alcanzados, o ambas cosas. Y cómo dividir los recursos o manejar los recursos para llegar en la forma que queremos a esos grupos. Entonces, mirando la realidad externa sería conocer bien la audiencia a la cual queremos apelar. Esa es una de las esferas. Conocer bien a quién queremos llegar y conocerles a ellos en el sentido de que necesitamos saber cuáles son sus necesidades, qué es lo que los va a conmover para que busquen a Dios, cómo está operando el Espíritu Santo en ese contexto y cómo vamos a llegar a ellos.
Luego viene el propósito de la organización, que lo defino como la misión, visión y valores de la organización. Es el porqué de la organización. Y si eso no está claro, ahí es donde vienen muchas tensiones dentro de la planificación y también en ejecutar la misión. Si todos no estamos claros, si no estamos enfocados en el mismo destino, entonces comenzamos a tener tensión porque cada uno tiene sus ideas de cómo se deben hacer las cosas y a dónde vamos. La tercera esfera lo llamo la capacidad interna, los recursos humanos y materiales que dispone la organización. ¿Hay preguntas o comentarios sobre esto? Si ustedes definieran en este momento la realidad externa, ¿cómo lo describirían? He escuchado la idea que plantar iglesias en los estados donde no existe una iglesia, ¿no? Ese es, creo, lo que han dicho. ¿Quiénes son los que a la cual van a llegar con esa visión? Pues yo veo que la realidad externa en cuanto a este proyecto es que estamos abarcando un país que es muy grande y dentro de ese país cuenta con muchas culturas, incluso grupos indígenas aún ni siquiera no alcanzados. Claro. Y con diferentes niveles sociales, diferentes niveles de educación, no académicos, y cómo llegar a encajen en cada una de estas culturas donde faltan iglesias, que es nuestro propósito. Sí, yo creo que es cierto, Mari. O sea, si usted me pregunta ahorita, hermano David, acerca del contexto, son muy diferentes, ¿eh? Inclusive la iglesia de aquí, donde estamos nosotros, que es aquí en el Estado de México, y la iglesia de Jalatlaco, que está a 70 kilómetros, el contexto en cultura es muy diferente, o sea, entonces realmente definir una cultura general no podemos. Yo creo que se tiene que definir cada estado y cada lugar, porque como decía Mari, es muy variable, ¿no? Entre estado y estado, en el contexto religioso, en el contexto cultural, social, todo eso es muy diferente. Y sí, o sea, traté yo de pensar en algo general, pues lo único general es la fe católica, ¿no? Que es algo que es contexto general, pero así particular, aunque son católicos, tienen sus variantes cada uno. Sí. Bueno, su respuesta es para mí, es excelente en el sentido de que les da cierto entendimiento de lo que tienen que hacer en cuanto a la realidad externa. O sea que, según entiendo entonces, las personas que Dios llama, que salen para hacer esta obra, van a tener que hacer un poco de investigación ellos sobre su contexto, ¿no? Porque puede ser que ese contexto sea diferente a la de ellos mismos. Y como cualquier apóstol misionero que sale, tiene que aprender cómo encarnarse dentro de ese ambiente como lo hizo Cristo y conocer bien su audiencia para poder llegar a ella. Entonces, una de las cosas que me viene a la mente es que la planificación debería tener en cuenta o tomar en cuenta el hecho de que cada lugar es distinto
y por eso no pueden aplicar los mismos principios en todos los lugares. Van a haber variantes y que eso es bueno, ¿no? En ese sentido. Porque si tratan de que todos salgan conociendo que todo va a ser igual, entonces eso no va a funcionar, ¿no? Así es, así es. Y eso llega entonces a la capacidad interna, ¿no? Y viendo eso, la planificación para buscar a esas personas que eso tiene que salir de lo interno, no de lo externo, ¿no? Es parte de encontrar y preparar los recursos humanos. Y también, según entiendo, que aún los materiales que dispone la organización tendrán que salir en su mayoría dentro de los grupos ya creyentes, las iglesias que aportan a la misión y visión. ¿Otros comentarios o pensamientos sobre esto? David, otra realidad interna en el ambiente del contexto de Visión México 32 es que hay libertad religiosa, hay libertad de culto, y eso es una ventaja, ¿no? De que la realidad es que el gobierno nos permite iniciar y sembrar nuevas obras, ahorita estamos restringidos, obviamente, por lo de COVID, pero gradualmente van a ir levantando esas restricciones, entonces eso también pienso que entra. La siguiente que quiero mostrarles es que el propósito aquí es alinear esas tres cosas. Tenemos el propósito de la organización, su misión, visión y valores, ¿no? Es lo que nos guía en ese sentido. En el caso de Nehemías, hemos hablado ya del propósito que él tenía, que era restaurar la relación del pueblo con Dios, ¿no? Era una restauración de su relación con Dios, su alabanza de Dios, constitución, perdonen, abarcaba el templo, abarcaba la muralla, abarcaba las leyes que se habían olvidado de cómo practicar su fe. Todo eso era parte del propósito de la organización o de ese proyecto. Y luego había la capacidad interna, y eso fue parte de la estrategia de Nehemías, que tenía que motivar, clarificar, dar dirección al pueblo mismo de Israel, dentro de un contexto que en muchas formas era en contra de lo que él quería hacer, ¿no? Que venía de la realidad externa y también algo de la realidad interna o de la capacidad interna de la organización. Ayer. Y finalmente la realidad externa, ¿no? Y por eso él salió, lo investigó, llegó a sus propias conclusiones sobre eso y buscaba cómo capacitar internamente para llegar. Y cuando ya alineamos esas tres áreas, ahí es cuando somos efectivos, ¿no? Si es que no podemos ponerlos en alineamiento, entonces eso crea un vacío donde disminuye la efectividad de la organización. Y eso puede ser cambios en el medio ambiente o también puede ser porque realmente no entendemos bien la realidad, sea la capacidad interna o la externa, o no está claro el propósito, ¿no? Y los cambios que vienen pueden ser muchas: cultura, tecnología, características demográficas, economía, catástrofes naturales como la COVID, ¿no? Yo no conozco ninguna iglesia en este momento
que no está pensando cómo podemos hacer ministerio dentro del nuevo contexto de COVID. O sea, la realidad externa se ha cambiado y ahora tiene que ajustarse la capacidad interna para realmente llegar a ser más efectivo nuevamente y alinear esas tres áreas para que realmente sean efectivos. Bueno, eso era mayormente lo que quería presentar, porque pensando en lo que la tarea de adelante, que se den cuenta de esas tres áreas para siempre tratar de alinear bien y que así podamos seguir el camino juntos, conociendo y tener una unidad en cómo resolver la misión que se ha propuesto. ¿Preguntas o comentarios? Y con eso termino, Esaú. Ok, David, gracias. ¿Comentarios, preguntas antes de pasar a lo siguiente? ¿No? ¿Todo bien? No, me parece bien. Muy bien. Entonces, precisamente una de las cosas... ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Se oye una voz, pero no. Ok. Precisamente un ejercicio que pudimos hacer ayer fue el del FODA, ¿se acuerdan? Un poco breve, pero esto obviamente puede irse mejorando. Y obviamente que lo que estamos hablando, lo que nos está comentando David, va conectado con la evaluación situacional. Recordemos que la evaluación situacional nos va a revelar dónde estamos ahora y qué dinámicas y factores influyen en el proceso de hacer realidad el futuro que hemos visualizado. En este caso, hablando de lo que es visión, ¿verdad? La evaluación situacional incluye una evaluación interna y eso fue el ejercicio que hicimos ayer. Por ejemplo, cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, cuáles son nuestras capacidades como organización, con el personal que estamos contando, con los recursos que ya tenemos actualmente. ¿Qué capital tangible e intangible tenemos para invertir en la creación de un futuro diferente? Y además, también una evaluación externa. ¿Dónde están las mejores oportunidades y cuáles son nuestras amenazas? ¿Qué factores y dinámicas de nuestro tiempo y espacio pueden facilitar o también obstaculizar el cumplimiento cabal de nuestra misión? Debemos de estar ahora sí que conscientes, ¿verdad? De que hay algunos factores, algunas dinámicas que pueden estar ahí como estorbando para que el cumplimiento cabal de la misión no se lleve a cabo. Y le pasó a Nehemías, ¿no? Nehemías tuvo oposición, tuvo obstáculos. ¿Quién podrían ser nuestros aliados y socios? Y por el contrario, también pensar en nuestros enemigos y oponentes. Y recordemos que Nehemías se enfrentó a esos enemigos, a esos oponentes, pero al mismo tiempo él supo también aliarse con socios y estratégicamente unirlos a la visión que el Señor le había entregado, ¿no? Entonces, procuramos ver, con la evaluación situacional, procuramos ver el cuadro de nuestro presente de una forma un poco más meticulosa y a la vez nos permite ser reflexivos, ¿no? El ejercicio FODA, la verdad es que para mí es una buena herramienta para hacerlo no solamente en las organizaciones cristianas, en las iglesias, porque muchas de las veces, como nos decía David, hay muchas presuponemos cosas, ¿no? O asumimos cosas que realmente no es así. Entonces, esto es el FODA. Entonces, las fortalezas nos ayudan a evaluar nuestros atributos de la organización que son favorables para el cumplimiento de la misión-visión. O sea, esto no está separado de lo que es la misión y la visión que ya está establecida. Y nos hace una pregunta, por ejemplo, ¿qué hacemos bien? ¿Qué cosas estamos haciendo bien o qué cosas hacemos bien y que se convierten en una fortaleza para nuestra organización, para nuestro ministerio? Con las condiciones externas, ya ahorita David nos habló un poquito de eso, las condiciones externas que son favorables para el cumplimiento de la misión-visión.
qué cosas tenemos que explotar y a la vez explorar, ¿verdad? ¿Qué cosas podemos nosotros entrar en campo? ¿Cuáles son esas oportunidades externas que nosotros ya estamos contemplando y que pueden ayudarnos para el cumplimiento de la misión y de la visión? Pero por otro lado también dentro del FODA y de la evaluación situacional están las debilidades, los atributos de la organización que perjudican el cumplimiento de la misión-visión. Aquí entra una pregunta, ¿qué cosas podemos mejorar? No solamente nos quedamos en esa debilidad, sino también podemos pensar como qué cosas hay que hacer para mejorar esas debilidades. Y lo último es las amenazas, que eso también tiene que ver con condiciones externas que perjudican al cumplimiento de la misión-visión. ¿Qué cosas debemos evitar? ¿Qué cosas hay que hacer para saltarnos la amenaza? ¿Verdad? ¿Qué estrategia podemos hacer para aquellas cosas que nos están amenazando no lleguen a convertirse pues, en un enemigo real, ¿verdad? O que se llegue a concretar eso. Ok, entonces esto es parte de la evaluación situacional. Estamos analizando nuestra realidad interna, pero también un poco nuestra realidad externa. Y ahora quiero que por favor vayamos cada uno a nuestras... ¿algún comentario, pregunta antes de ir al ejercicio que vamos a hacer? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ir al paso 6 del análisis FODA. Ese está en su PowerPoint. Bueno, no es un PowerPoint, es un PDF. En la página 17. A ver si lo puedo compartir. Acá está. Sí, siendo caso que no se ve, eso también usted lo tiene ahí. El paso 6 es el análisis FODA. Ok, y la idea es que podamos tener al mismo tiempo el archivo, este archivo, el que nos mandó Mary ayer. Mary nos hizo el favor de enviar de las notas que ella tomó de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, les llegó a cada uno de ustedes. Entonces, es bueno que lo tengamos a la mano para que podamos hacer el siguiente ejercicio. Vamos a tomar de las fortalezas, vamos a tomar de la lista que tenemos en el área de fortalezas, vamos a tomar las 5 primeras. Bueno, más bien vamos a ordenarlas en prioridad. ¿Cuál sería la fortaleza número 1? ¿Cuál sería la fortaleza número 2? De mayor a menor, obviamente, ¿no? Y haciéndolas como lo más importante que tenemos de Visión México 32. Nuestra fortaleza. Eso, si se dan cuenta, ya está hecho, solamente lo tenemos que ordenar como lo más prioritario, número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Lo mismo con las debilidades, lo mismo con las oportunidades y lo mismo con las amenazas. Esto es algo intencional para llegar a otro ejercicio más adelante que vamos a hacer. A lo mejor no hoy, porque no alcanzamos, pero la idea es que podamos ahorita priorizar. ¿Okay? Hermano, tengo una duda. Sí. ¿Vamos a llenar esta hoja con lo que Mari nos mandó en ese orden? Sí, bueno, ahorita la hoja, como está en PDF, no se puede llenar, pero lo vamos a poner por escrito. La número 1, ¿cuál sería? Y la idea es que podamos hacerlo en equipo, pero creo que Juan Carlos ahorita no está y él es el administrador que él puede hacer los equipos. Ok. Entonces, David, ¿qué piensas? ¿Lo hacemos grupal? Lo que yo sugiero, Esaú, es que cada persona a solas tome un papel y mire, comenzando primero con las fortalezas, etcétera, y ponga en orden que esa persona quiere o piensa que son las prioridades de esa lista. Ok. Y luego que cada persona lo ha hecho, entonces podemos ver si hay un entendimiento común y quizás sea a voto o como sea, pero ponerlos en orden hasta llegar a decidir cuáles son los 5 más importantes. Muy bien. Entonces lo hacemos así, debido a que no podemos hacer equipos, porque la idea era hacer los equipos, ¿no? Bien, entonces empezamos, tomamos unos minutitos para hacerlo. Cualquier cosa, pues estamos aquí, ¿verdad? Con ustedes conectados. Otra vez, la idea es priorizar la fortaleza número 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, y después vamos a comparar con todo el grupo, a ver
Vayamos uno por uno. Fortalezas primero, priorizamos, luego Ok, las ok, debilidades para... ok. Sí. Muy bien, entonces empezamos. Así en silencio podemos trabajar ahí con su hoja y su pluma y ya cuando terminemos analizamos entonces. De las fortalezas vamos a sacar una o 5 prioritarias. O... Sí, vamos a listar del 1 al 5. Las ¿Cuál? 5 que usted piensa que son los más importantes. Así es. Esto de la lista que sacamos ayer, ¿no? Revisando la Sí. lista. Sí. Exacto. De la lista que nos mandó Mary por correo, usted véala y ordénela y saque 5 prioritarias. Eh, Listo, hermano. Muy bien. Esperamos. Va, sin fotos, pues. ¿Listo, Seas? Ya, listo. Ok. ¿Alguien falta? Listo. Solo íbamos a hacer las fortalezas, ¿no? Ahorita. Sí, 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 Sí. vamos a ir, sí, fortalezas. Creo que estamos la mayoría. Maneli, Sí, ¿cómo ya va? terminé. ¿Ya? Bueno, Ernesto. Me quiere copiar, Mari, pero no me dejó. Me tiene lejos. ¿Listos todos, no? Ya Sí. está. Listos, bien. Ahora vamos a comparar. ¿Alguien quiere empezar? ¿Quién Sí. dice yo? Yo. Adelante.
Sí, como fortaleza 1, libertad de la Junta Anual en la estructura de cada ministerio. 2, capacitación teológica. Tercero, personal experimentado. Y el cuarto es Pomona como un aliado, como un apoyo. Ok. Sí, yo la dejé igual que Mari. Libertad de la Junta Anual. Libertad de la Junta Anual, capacitación, personal capacitado y Pomona como aliado. Qué interesante. Yo tengo personal experimentado, número 1. Número 2, capacitación teológica. Número 3, apoyo de Pomona. Número 4, como una libertad de la Junta Anual para la estructura. Okay. Yo realmente, como lo había puesto Mari, en el orden así: capacitación teológica, personal experimentado, libertad de la Junta Anual y Pomona como un grupo de apoyo. Qué interesante. Así lo dejé, solo que como eran 5, le agregué equipo de trabajo, que somos nosotros. Buen punto. Estoy de acuerdo también. Entonces lo agregamos como el 5, que no estaba en la lista pero se agrega. ¿Y en qué número puso equipo de trabajo? Pues lo puse en el último. En el último. Ok. Entonces, ¿cómo quieren que quede? Porque al final de cuentas esta es la idea, que podamos unificarlo. A mí me pareció pues la propuesta que hicieron mis hermanas, que pues lo tienen igual, y le podemos agregar, si les parece, la última que yo sugerí, que es el equipo de trabajo, ¿no? Pero el orden que ellos plantearon me parece que está muy, muy bien. Entonces, para que Mary nos ayude ahí a tomar nota del orden de prioridades en fortalezas. Entonces, número 1 quedaría la libertad. Sí. Pues prácticamente es lo que ya tiene Mary, ¿verdad? Porque Mary, hermana Eli. Sí, lo hicimos igual. Ok, ¿qué piensan los demás? Si las oponemos, van a decir que no estamos oprimiendo a las mujeres, o sea. ¿Qué podemos hacer? Y yo los digo por Edwin, porque él lo tiene cerca, yo estoy lejos. Y eso que Edwin ni habla. Entonces, si no habla, no hablamos. Ya lo pellizcó. Ya va a salir el machismo patriarcal. Perdón saludos, primero es que estaba un pendentito ahí, un detalle que surgió de la casa, pero me gustaría escuchar sí coincidimos la mayoría, pero me llamó la atención que Oseas tiene libertad de la Junta Anual de último, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Sería mi pregunta, Oseas. Si era lo que andabas peleando. No quiere. Me repetí. No. Yo creo que bueno, que como la organización que estamos creando, sí pienso que ese orden, bueno, ese es el más, es la prioridad en personal experimentado, porque es lo que estamos haciendo, ¿no? No, creo que va de la mano con la última que decía Tato, de equipo de trabajo. Porque somos nosotros el equipo de trabajo. Y pienso que esa es la fortaleza más grande que tenemos nosotros mismos en este momento. Y la capacitación teológica la coloqué como número 2 porque tenemos esa gran herramienta del instituto. El apoyo de Pomona como número 3 y libertad de estructura. No la tomé como prioridad, como número 1, no porque no sea importante, sino solamente la bajé porque en este momento creo que nosotros somos la prioridad, porque estamos no hemos creado, no hemos plantado iglesia, no hemos hecho ningún ministerio, sino que los que estamos trabajando somos nosotros y por eso está echándose a andar toda esa organización por el personal que estamos. Por eso lo creí, no creo que sea menos importante, sino era así. No me enseñan esta. Lo que escuché, lo que alcancé a escuchar acerca del hermano David, ¿verdad? De que yo siempre he tenido muy en mente y en cuenta eso de que cada contexto es distinto, ¿no? Y yo creo que al tener una libertad de parte de la Junta Anual, y aparte que nosotros la experimentamos con las iglesias que ahora componen la Junta Anual, ¿no? De que cada iglesia de cierta manera tiene su propia autonomía en cómo trabajar y todo eso. Yo creo que eso al líder, al pastor o a los líderes, no sé, da como
más tranquilidad, ¿no? En cuanto a cómo hacer ministerio, ¿no? Entonces, yo creo que para mí en lo personal sería esa la prioridad número uno, que la Junta Anual sea tan abierta en ese sentido, ¿no? Y obviamente eso a lo mejor más adelante nos va a traer algunos problemitas, posiblemente, ¿verdad? Nos pueda traer, pero sin embargo siento de que esa libertad de que la Junta Anual y que está dispuesto la Junta Anual a trabajar con otros movimientos, de hecho, hablando de lo externo, ¿no? A hermano Ernesto, a mí se me han acercado varias iglesias que andan así como llaneros solitarios queriendo ser parte de la Junta Anual. Y obviamente cuando les hemos dicho que sí, hemos puesto algunos parámetros y eso, deciden que no. Bueno, a excepción del caso de Saúl, ¿verdad? De que él sí decidió quedarse con nosotros, pero algunas andan buscando otros beneficios, qué sé yo, ¿no? Entonces, la libertad es buena, pero sin embargo hay que tener también ciertas cosas que nos justifiquen siempre como Junta Anual, ¿no? Pero sí, está bien, o sea, estás perdonado. Bien, entonces pasamos a lo otro, que sería, ahora vamos a hacer la lista de prioridades, debilidades. Igual, la misma dinámica. A ver cómo me sale esta, muchacha, porque... La que crees que es primero, ponela de último, y la que crees que es de último, ponela primero. Tengo una pregunta, hermano Esaú. ¿Sí? ¿Podríamos decir que una debilidad es cuando los líderes no detectan o no aprenden a buscar a ver el llamado en su congregación? ¿Se puede decir que eso es una debilidad? Sí. Hablando ¿Sí? en el sentido interno, ¿verdad? De cosas como que usted ya detectó internamente dentro de la Junta Anual o de las iglesias, sí es una debilidad. Sí es una debilidad. Sí. ¿Cómo podría agregar esa debilidad? O sea, ¿cómo le podríamos decir a esa debilidad? Exacto, yo también estaba pensando en una palabra. Si los demás pueden ayudarnos sería bueno porque... Discernimiento espiritual. Porque por capacitación no sería, porque es algo que,
por ejemplo, nosotros notamos en algunas congregaciones, o sea, a veces yo miro a las personas y digo, no, este hermano tiene el llamado, pero sus pastores o sus líderes no lo... No los están como... O algunos ya lo tienen, por ejemplo, eso pasa en muchos seminarios y pasa donde yo estudié. Muchos graduamos 20 y nomás servimos 5, ¿no? Y 15 no están haciendo nada. Entonces, no sé, como deserción, no sé qué palabra pudiéramos usar para eso. Más bien creo que lo que se refiere es que, digamos, los pastores no tienen el discernimiento de que alguien en la congregación ya tiene un llamado para salir. Okay. Entonces, ¿podría ser falta de discernimiento a futuros llamados o a los llamados? Sí. Tiene que ver también, hermanos, con la cuestión del seguimiento que se le da a cada persona. El seguimiento desde que se está discipulando con las clases de estudio bíblico, cómo reaccionó. Entonces ahí creo que uno identifica la dedicación, el compromiso de la gente, y ahí viene el seguimiento. Entonces hacer el seguimiento de poder presentarles la necesidad de obreros y cómo él es sensible a la necesidad y cómo él ya luego expresa un llamado, creo que tiene que ver también con el seguimiento, no solo el discernimiento espiritual, que no solamente es eso, sino el compromiso del pastor para hacer un seguimiento personal con esta persona. ¿No será, hermano, que será una falla en la estructura de desarrollo de crecimiento? Sí, también puede entrar. O sea, porque ya ves que siempre las iglesias deben que estar en una estructura desde que reciben al convertido, cómo lo va desarrollando, cómo lo va llevando a la madurez, cómo lo va preparando para ahora sí, para que tome su compromiso con Dios. Claro. O sea, la obligación de la iglesia es tener una estructura de tal manera que reciba al convertido, lo vaya llevando a la madurez, lo vaya desarrollando hasta que lo ponga como tenía Rick Warren, ¿no? Rick Warren tiene los cuatro, como el campo de béisbol, ¿no? En lo cual él recibe el nuevo cliente, lo va desarrollando, descubre sus dones y órale, el servicio, ¿no? Que esa es la estructura que siempre estamos como junta, ¿no? Tratando de que estructuremos nuestras iglesias para que preparemos a los obreros y los desarrollemos a tomar su compromiso con Dios, ¿no? Entonces, ¿qué sería? ¿Falta de estructura? Entonces, hermano Seas tiene razón, sería la falta de responsabilidad pues sí, de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia no está haciendo esa estructura. ¿No? Claro. Okay. Entonces, como que no hay mucha intencionalidad en hacer eso, simplemente a veces se deja que al ahí se va o si es que se da, ¿no? Sí, y es algo que Rick Warren maneja mucho. Él, desde que recibe, los lleva a nuevo inicio y servicio, que son cuatro diamantes que tiene el campo de béisbol. Claro. Podríamos entonces describirlo así, acabo de mandar en el chat. Falta de discernimiento para identificar a nuevos obreros o debilidad en la estructura para levantar líderes. No, Mary, yo creo que debilidad en la estructura, ¿no? Debilidad, capacitar líderes. Sí, ¿no? Yo siento que es por ahí, ¿no? Jablatlaco ya lo entendió y ellos ya no lo tienen como diamante, como campo de béisbol, sino como pirámide. Okay. ¿Me permiten un comentario en esto? Sí, hermano. Sí, adelante. En el ministerio de DAI trabajamos con cientos de pastores. Y una de las cosas que me ha sobresaltado en Latinoamérica, y no solo es en Latinoamérica, es que recibimos bastantes criterios del liderazgo joven que no se les da paso a tomar puestos de liderazgo dentro de la organización porque el liderazgo que existe se siente perjudicado por el nuevo liderazgo. Y en muchos casos es por cuestiones económicas en que el pastor de la iglesia se siente un poco perjudicado, ya está llegando a la edad de jubilación
quizás no tiene los recursos para vivir una vez que se ha jubilado y quiere mantener su puesto dentro de la iglesia, ¿no? Por causa del sueldo y protección a su familia. Pero realmente en todo lugar hemos visto, y creo que Esaú ha visto esto también, no hay mucha mentoría dentro de la iglesia misma. Y cuando identifican a una persona que tiene capacidad de liderazgo, aunque quizás discernen que sí tiene, no le dan paso a esa persona para usar sus dones y su llamado dentro del contexto mismo. No sé si eso es un problema dentro de México y el contexto suyo, pero yo lo veo por todo lado en Latinoamérica. Sí, hay ese celo. Sí, pero realmente nosotros sí hemos tratado de dar pasos a romper ese esquema, porque sí es, pero no, hermano, ahora sí que aquí sí se cumple que muchos son los que, pocos son los escogidos. Los escogidos y no, o sea, dicen que sí, pero no se animan y nosotros siempre estamos. Sí, eso me inquietó, o sea, me dejó pensar un poco en cuanto puede ser una debilidad dentro de esto. Pero bueno. Exacto. Y, por ejemplo, puede ser que no sea el caso de Tlanepantla, pero a lo mejor puede ser el caso de otra iglesia de la red, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me llamó la atención cómo Jalatlaco, su mesa directiva son jóvenes, y ellos están desarrollando líderes, y por eso están muy interesados también pues, en el taller de liderazgo de servicio, ¿verdad? Exacto, y porque fue algo que hemos invitado a hacer, hermano. Entonces, claro. Gracias a Dios han empezado a hacer ese paso. Pero, ¿cómo podríamos llamarle? Me gustó, dijo Mari, debilidad. Sí, Mary ya lo tiene. Estructura para levantar líderes. Mari, creo que la palabra, en vez de estructura, podría ser proceso, debilidad en el proceso. Exacto, debilidad en el proceso. Incluir como una quinta debilidad. Ajá. Ok, debilidad en el proceso para levantar líderes. También noto que la primera que habíamos anotado, falta de recursos humanos, se asimila a la segunda que dice pocos obreros preparados. Yo cambiaría pocos obreros con llamado y omitir la primera porque pues, es lo mismo, ¿no? Lo que yo hice en esa falta de recursos humanos agregué y económico. Eso lo tenemos como amenaza, pero creo que es una debilidad interna. Ahí sí. Okay. Entonces podemos colocarle falta de recursos económicos porque el humano ya se responde con la segunda, que es pocos obreros preparados. Ok, ajá, muy bien. Ya por sentado que los obreros que van a echar a andar toda la visión ya tienen un llamado. Se da por sentado eso, creo. Ok. Entonces, lo que coincidimos con Edwin y yo es de que, número 1, pocos obreros con llamado. 2, falta de recursos económicos. 3, distancia entre el personal. 4, falta de gente comprometida. Y 5, debilidad en el proceso para levantar líderes. Ok. Nomás quería agregarlo por los comentarios que están surgiendo ahorita sobre los obreros con llamado. Nosotros lo que hemos notado es de que el instituto ha hecho un excelente trabajo en preparar a personas dentro del instituto, ¿verdad? Y ya lo he comentado en otras ocasiones. No sé, como dice Saúl, a lo mejor es algo que se pueda estar dando o ni siquiera los pastores lo están notando, porque muchas veces nosotros hemos identificado gente con un llamado, pero creo que sí, no tenemos una estructura de cómo darle seguimiento. Los miedos, los miedos de que otros nos quiten el puesto, ¿verdad? O jóvenes con mejores ideas que uno surjan, como el caso de Jalatlaco, ¿no? O sea, a mí me sorprendió cómo Alejandro, el pastor, está avanzando bastante, él como pastor, pero a la misma vez levantar un grupo de jóvenes como el que él llevaba dentro de su mesa directiva, ¿no? Fue algo también muy para mí
gusto, ¿no? Poder ver una iglesia que le está dando oportunidad a gente jóvenes. Ahora, el riesgo que yo puedo ver aquí es de que pueda haber dentro de esta gente joven, ¿no? Que está surgiendo, gente con llamado. A mí se me acercaron creo que fueron 3 de ellos se me acercaron, pero con un llamado, ¿verdad? O sea, incluso de salir. Entonces, yo creo que el riesgo aquí sería de ver a tanta gente con potencial dentro de nuestras congregaciones y quererlos mantener para nosotros. En vez de decir, no, estas personas están siendo capacitadas, tienen un llamado, hay que sacarlos, ¿no? Hay que sacarlos y aprovechar, porque estas son las personas que realmente pueden dar la batalla en un campo, ¿no? Personas no solamente con un llamado, pero con los dones y talentos que Dios les ha dado. Entonces, siento que ese podría ser el riesgo, ¿no? En la gente y por otro lado, gente que se está preparando, y hermana Eli no me dejará mentir, que han sido muchos, ¿verdad? Y el caso es acá en Estados Unidos, tenemos institutos para los amigos, un montón. Yo creo que ya podemos hablar de cientos de personas que se han graduado del instituto y como dice Saúl, somos contados y tal vez con la mano los que nos hemos dedicado al ministerio. Entonces sí es algo un punto que hay que verlo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? No hay una buena estructura, no hay un buen seguimiento. ¿Qué está pasando de nuestra parte? Que no estamos empujando a que esas generaciones con llamado los podamos lanzar. Pues bueno, quizá había que ir a la raíz, como se decía en la estructura que veíamos anteriormente del árbol. Yo no sé realmente cómo trabajan los pastores y voy a hablar al tanteo, diríamos, en Guatemala. Pero no sé si a los pastores se les enseñó a trabajar como un todo, como no solamente es el predicador, no solamente es el que da la enseñanza, sino también es el mentor. Entonces, probablemente los pastores sí ya identificaron a alguien que tiene un llamado, pero no saben cómo darle ese seguimiento. Pues puede estar pasando eso también, que no sepan cómo darle ese seguimiento y cómo hacer o piensan que enviarlos es solamente darles un ministerio dentro de la iglesia y no saben que enviarlos también significa sacarlos de su iglesia para plantar otra iglesia o para otra, sino que piensan que enviarlos es como Rick Warren, necesariamente es sacarlos de la iglesia, sino los manda a servir dentro de la iglesia. Entonces probablemente esté pasando eso. Sinceramente no sé, pero habría que evaluar cómo es que se está llevando todo ese proceso pastoral acá en México, cómo es que los pastores lo están haciendo y solamente están predicando, dándose los estudios bíblicos, haciendo las visitas y no están cumpliendo la labor de mentores, o si lo están haciendo, cómo están haciendo esa labor de mentores, si solamente los quieren usar para la iglesia local o saben que tienen un llamado para plantar iglesias o para pastorear. Claro, y en la declaración de misión que ustedes hicieron está intencionalmente esa palabra, ¿no? La capacitación, la estructura, porque va a ser parte de la estrategia, ¿no? Más adelante. Pero sí, muy digno de poderse analizar. Ok, entonces, Edwin y Mary ya hicieron su lista. Ahora me gustaría que pudiéramos escuchar a alguien más. Yo puse como primer punto, para mí es la falta de compromiso lo más esencial. Luego la falta de preparación, porque nadie se quiere preparar. Y como tercer punto agregué la debilidad en el proceso para el reconocimiento de los liderazgos. Y por último ya dejé el que teníamos, que es la de pocos obreros falta de personal y la distancia entre el personal. Ok. ¿Alguien más quiere presentar su lista? Yo escribí la número 1, falta de obreros preparados. Número 2, falta de recursos económicos. Número 3, falta de gente comprometida. Número 4, debilidad en el proceso para levantar líderes. Y número 5, distancia entre personal. Ok. Yo agregué. ¿Sí? Yo agregué en la primera falta de obreros, la segunda falta de compromiso, la tercera la falta de preparación, que pudiera ser también la que ustedes mencionaron, falta en el proceso ministerial. La cuarta falta de recursos económicos.
y la quinta puse la distancia. Bien. Sí. ¿Qué falta el pastor Ernesto, verdad? Sí. Yo realmente, yo lo dejé así como estaba, ¿no? Falta de gente comprometida, falta de recursos, pocos obreros y distancia entre el personal. Yo lo dejé así, y yo creo que estábamos viendo acerca de lo que decía Edwin, es una realidad lo que dice él y también acerca de la falta de compromiso o falta, o la mejor la falta de motivación para los obreros, pero yo creo que estamos en un proceso porque pues Edwin es testigo de que pues, los pastores que estamos ahorita somos casi, yo fui primera generación, ¿no? O sea, son primeras generaciones y las estructuras que hay en Guatemala, las estructuras que hay en Estados Unidos, llevan generaciones y generaciones donde ya el pastor son tutores, ¿no? Aquí no, aquí realmente te digo por experiencia, o sea, cuando yo inicié en el ministerio, había gente con mucho potencial, entre ellos estaba mi hermano Omar, estaban varios pastores, y cuando me dijo el misionero que los iba a mandar para Jalatlaco, yo respingué, yo le dije, ¿cómo crees? ¿Y yo con quién me voy a quedar? ¿No? O sea, son mi apoyo, son mi ayuda, y era mi madurez. En ese entonces yo pensaba de otra manera, ¿no? Mi manera de ver las cosas era, pues, yo estoy haciendo obreros para mí, no para andarlos mandando a otras iglesias ni a otros lugares, ¿no? Ese era mi pensamiento. Inclusive hace 2 juntas anuales, ustedes oyeron el pensamiento, por ejemplo, de Luis Vázquez, ¿no? O sea, él no piensa en misiones porque él quiere hacer obreros para su iglesia, ¿no? Pero hoy en día, a través de lo que está haciendo Edwin, a través de lo que se está haciendo, cambiando la estructura del pensamiento, hoy en día cambió nuestra estructura y hoy en día pensamos en misioneros, que ya es diferente, ¿no? Ya nuestro modo de pensar cambió porque hubo un proceso de madurez, ¿no? O sea, entonces, ese proceso, el seminario está convencido que hoy en día tenemos que generar ese proceso de decirles, ustedes están preparando para ser líderes, para ser pastores, para ser maestros, porque van a salir a servir realmente, porque no queremos preparar gente que van a salir aquí y se van a sentar en sus casas, ¿no? Pero es un proceso, yo pienso que es un proceso que como junta anual es una oportunidad, está dentro de las oportunidades que tenemos para cambiar el modo de pensar, ¿no? Te digo de modo personal, así yo pensaba, ¿no? Hoy en día pienso muy diferente a como yo pensaba hace 10 años, ¿no? Claro. Pero fue un proceso que tuve que pasar, ¿no? Exacto, Entonces, no, y está excelente, pastor, porque más adelante viene un ejercicio donde cómo aplanamos la debilidad, ¿no? Cómo es que esa debilidad puede convertirse en una oportunidad. Entonces, muy bien. Creo que es todo lo de la lista, ¿verdad? Ya no hay falta por compartir. Entonces, ¿cómo quedaría? Para que Mary, que está tomando nota, ¿cómo quedaría la lista de prioridades en cuanto a las debilidades? ¿Cuál pondríamos como número 1? Luego 2, y luego 3, luego 4, y luego 5. ¿Puedes repetir la tuya, Estuardo? Me llamó la atención, pero ¿la puedes repetir? La mía está, la número 1, falta de obreros. La número 2, falta de compromiso. La número 3, falta de obreros, número 1. Ajá. La número 2, falta de compromiso. Ok, ajá. Número 3, falta de preparación ministerial, que es lo que también pudiéramos colocar falta en el proceso de levantar líderes. La 4 puse la falta de recurso económico y a la 5 puse la distancia. Ajá. Okay. Vi que coincidió un poco con también la de hermana Eli y la de hermano Ernesto, esa. Ok, entonces, ¿cómo creen ustedes que quedaría? ¿Alguna opinión para alterar? Yo diría que así estaría, en lo personal creo que está bien. Porque la número 1, falta de obreros con llamado. Y sí, o sea, ustedes saben de que hemos estado pensando de que el recurso humano de gente que quiera trabajar en esta visión, también se está tomando en cuenta gente de fuera de México por la
la falta o la necesidad que hay de falta de obreros en nuestra organización. Entonces, la veo como número uno de esa prioridad, ¿no? La número dos, que menciona a falta de gente comprometida. Siento que sí falta esta parte de compromiso, porque, y también va pegado con la tercera, perdón, con la distancia. Si ustedes, bueno, los que ya han estado en las juntas anuales de México, algo que nosotros notamos es de que la gente sí lleva, o las iglesias llevan sus reportes cada año, pero durante el año se pierde bastante esa comunicación, se pierde bastante qué se está haciendo, qué seguimientos, qué capacitaciones, o sea, sí se pierde bastante esa parte. Entonces, claro. Y la 4 es falta de gente comprometida, ¿verdad? Fue la que dijo, perdón, la falta de recursos económicos, obviamente. Siendo un poco más positivo, ¿verdad? Porque a veces podríamos decir que también podría ser la prioridad número 1. Si esa la ponemos en la encuesta, en la junta anual, diríamos que esa pondrían los pastores, ¿no? Porque obviamente, o sea, ellos están viendo cómo sostenerse también, ¿verdad? Pero como equipo creo que no es una prioridad para nosotros, porque el Señor es el dueño de todo y Él va a proveer, ¿no? Él va a proveer. Okay. Entonces, ¿quedaría así la lista? ¿O quieren moverle? Quedaría 1, falta de obreros con llamado. 2, falta de gente comprometida. 3, debilidad en el proceso para levantar líderes. 4, falta de recursos económicos. Y 5, la distancia entre el personal. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Aprobado. Okay. Sí, aprobado palomita. Aprobado por la Junta. Okay. Si alcanzamos en tiempo, me gustaría compartirles un video que realmente ahorita que se está tocando el punto de recaudación de fondos, del punto económico, que sabemos que es muy importante, y de cómo el Señor provee también la estrategia para cómo recaudarlo, ¿verdad? Cómo hacerlo. Entonces, es bien breve, de 4 minutitos creo, pero nos hará reflexionar y podrá darnos algunas ideas también. Venga de ahí, hermano. Oye, hermano Saúl, antes del video, las presentaciones del hermano David, que muy buenas y muy interesantes, si tú nos las puedes mandar, por favor. Claro que sí. Sí, hermano David, sería una molestia. No, realmente para nosotros queremos. Me gusta, nos encanta cuando lo piden. Para que lo tengan. Gracias. Claro. Gracias, hermano. No, de nada. Ok, entonces continuamos. Ya queda un minuto. ¿Quieren que paremos? ¿Continuamos? ¿Qué hacemos? Porque ¿El video lo ibas a pasar? 2:29. ¿Quiere que pase el video y mañana continuamos con la otra? Porque lo que vamos a hacer, del análisis que estamos haciendo, tanto interno como externo, más adelante viene otro ejercicio, entonces sí será importante que lo podamos terminar, si no hoy, mañana. Entonces, ¿quieren que pasemos el video? Ok. Bien. Preséntalo, Eli, para que conozcan a tu niño. ¿El nieto? Es un niño que adoptamos. No le damos hijos. Es un niño, ya se aprendió. Entonces, déjenme aquí poner compartir. ¿Está dulce la sandía, vos? Tuve que copiarte porque... Estás disfrutando, hermano. Yo mis tripas ya me están... Provecho. Lo siento, pero ya es hora de comer. Esto es para aguantar. Ok. ¿Se puede ver? Sí. Muy bien, sí. Ahí va. There are many ways of serving the Lord. Some people do great things. Some people are good preachers. Some people contribute lots and lots of money. But when we talk about this handful of rice, it is very humble. The service is done in the corner of the kitchen that nobody sees. But God knows. God bless. Every day, simple women
in the state of Mizoram in northeast India are spearheading a revolution that is sweeping the world of missions. Their movement, Bufai Tham, or a handful of rice. Bufai Tham is a practice where each Mizo family puts aside a handful of rice every time they cook a meal, and later gather it and offer to the church. The church in turn sells the rice and generates income to support its work. Rice has been the staple food of the people of Mizoram, the main life of the people. You are giving what is basic, essential, fundamental to your life. You are sharing that with God. The Handful of Rice ministry started in Mizoram in 1910. That time, many people did not know the gospel. So the church thought that we need Bible women to spread the gospel of Jesus Christ. The Bible women, they are locally supported women for evangelism. The practice of Bufai Tham is meant for supporting those Bible women. This concept of Bufai Tham became so popular throughout Mizoram over the years that giving was not limited to some individuals. The whole of Mizoram, rich or poor, young or old, everybody contributed to it. Bufai Tham Tham tu bosan nan tina tang chuanin kum samsari amriat vela monya pathian na lom thukan soina ka ngaya wangin Bufai Tham ni tham tha ka tia so kan chuma piang khan la li so kan chum ke pa la li so chum ke nan kan tha mani pathian ne na tangmal som na tam tak kan dong sia e tu na ya tam zo khi pe ka do ni ka tia ku ta hetia ka tham mai kha ka du tok to lova e novin It is something which my mother has taught all of us right from when we were very young, and I feel like Bufai Tham is a piece of Christian service that anyone can do it. Of 900,000 Mizos are Christians. A strong and vibrant church has emerged. People started to give more and in creative ways. Rice, vegetables, firewood and other produce, and also cash besides their regular tithes to the church. The churches in Mizoram are now self-sufficient. One such example is the Mizoram Presbyterian Church, the largest church in Mizoram with about 500,000 members. This year, they are celebrating 100 years of the Handful of Rice ministry. In 1914, the money received from the sale of Handful of Rice was rupees 80. That is $1.5 US. In the year 2009 and 2010, we raised money, $1.5 million US from Handful of Rice offering. We don't receive any outside funding. All the money we have, we receive, is raised within ourselves. At the close of this last fiscal year, we received altogether around 13 million US dollars. Out of that, 12% of our total income is from the Handful of Rice collection. Today, the Mizoram Church is known as a missionary church world over. This success is attributed to their selfless and creative giving. Mizoram state is the most backward state in India.
and we are the poorest of the poor, but still we can raise funds for the ministry of the Lord. We can support 1,800 mission workers, and in the meantime, we can also send overseas missionaries. There have been times when some churches have thought that we need to get blessings from God, and the attitude has been, what can we get when we become part of the church? But here, the handful of rice offering inspires us that God has called us to share what we have with God for God's ministry. We Mizo people say, as long as we have something to eat every day, we have something to give to God every day. Ok. Amén. Eso es parte de lo que se comparte también en el taller de recaudación de fondos. Entonces, ese video se proyecta para como una idea, como una estrategia, ¿verdad? Obviamente cada contexto es diferente. ¿Qué piensan? No, muy bueno. Vender una Nos anima. Desde mañana ahí juntaremos nuestro arroz. Me gustó que están pues hablando más de 100 años y cómo, no sé en qué punto la iglesia se convirtió en una iglesia misionera, ¿no? De enviar. Esa parte me gustó y pues soñaba de que un día la Junta Anual pueda estar en esa etapa también, de enviar misioneros también a otras partes. Amén. Sí. Así será. Muy bien. Gracias, hermano. Ok, no, de nada. Y entonces terminamos mañana, primero Dios, esta parte que dejamos a la mitad de las partes. Si pueden traerlo ya hecho sería mucho mejor para avanzar con el tiempo, que cada uno traiga en su hojita las 5 prioridades de las oportunidades y de las amenazas, y así creo que le podemos adelantar. ¿Les parece bien? Sí, hermano. Me parece bien. Excelente. Perfecto. Sí. Okay. ¿Alguien puede terminar todo con una oración? Amén. ¿Todo bien con Juan Carlos? Sí. Una reunión. Sí, tenía una reunión y dijo que iba a estar ahí siempre pendiente, ahí está conectado, tal vez pueda que esté escuchando. Bien. ¿Cómo sigue a Daniel, hermano Ernesto, hermana Eli? ¿Todo? Le decíamos a Mari que se ve mejor, porque ayer pasó Cristóbal, inclusive le recetó inyecciones y todo eso, y se ha estado inyectando. Está trabajando en la casa, pero ahora está enferma ya mi nuera, Ara. Entonces, pues, yo espero en Dios que sea simplemente gripa y que están contaminando de gripa y que no va a pasar a más, ¿no? Porque pues yo, por los síntomas, por lo que he estado viendo del COVID-19, casi siempre son dificultades al respirar y a ellos no les ha afectado al respirar, casi todo es dolor de cabeza, temperatura, y yo espero en Dios que salgan adelante. Y Cristóbal también nos dio aliento, nos dijo que no, para él también es una gripa y que se debe cuidar. Pero de todos modos no pueden salir, están ahí en casa los dos. Sí, ¿no? Sí, están metidos en casa. Sí, ahorita de hecho ahora nos habló que ella tiene temperatura y pues vamos a hablarle a Cristóbal para que pase a revisarla. Entonces les pedimos sus oraciones. Claro. Sí, seguimos Muchas gracias, orando. Hermanos. Sí. Gracias. Gracias, muchas gracias. Edwin. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermanos, a todos, y cuídense, por favor, todos. Sí. Entonces terminás en oración, porfa. Vamos. Ya te quedaste la sandía, ¿va? Ya. Deja que coma la sandía. Déjame tragarla. Solo de verte ya me vine. No, bastantes. Pero sí se pudo comer todo, hermano. Oremos. Gracias. Damos gracias por este tiempo que nos permites a la distancia, sin embargo, compartir esas grandes verdades que nos ayudarán en el ministerio.
Gracias, hermano David, por Saúl. Bendícelos, Señor. Gracias porque ellos tienen a bien compartir este conocimiento también con nosotros. Bendice, Señor, a la familia de hermano Ernesto. Tú sabes el proceso de enfermedad que están atravesando y confiamos en ti, Señor, en medio de esta pandemia, en medio de todas esas dificultades que vive el mundo. Sí, Señor. Seguimos confiando en ti porque tú sigues siendo Dios. Así que pedimos en el nombre de Jesús que pongas tu mano y te manifiestes ahí en esos cuerpos y que toda preocupación, todo miedo se vaya y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos también, Señor. Pido en el nombre de Jesús que el resto del día tú nos guíes, cada decisión, acción que vamos a realizar, que sea guiada por tu Espíritu Santo, Señor, y queremos hacer todo para glorificar tu nombre siempre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos mañana, primero Dios. Hasta luego, hermano David. Gracias, hermano David. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones. ¿Quién le avisa a Juan Carlos que nos corte ya? Yo corto aquí. El hermano César. Ajá. Ya le Oye, bendiga. espérate.